Buenas noches a todos, chicos. Un gusto poder estar con ustedes en este taller para compartir ideas interesantes. Como lo dijo Sheila, nuestro tema que vamos a tratar hoy se titula Nuevas tendencias en logística inversa y logística verde, rumbo hacia una cadena de suministro sostenible. Entonces, en conjunto, son conceptos muy interesantes que espero que durante la duración de ese taller podamos intercambiar ideas y también opiniones. ¿Ok? Entonces, como para romper el hielo, vamos a empezar con un pequeño test así chiquito. Quiero que cada uno de ustedes piense durante un par de minutos y verdaderamente me diga cuál de estas actividades hacen en su día a día, ¿no? Por ejemplo, como ustedes ven en la diapositiva, ¿qué tan ecológico eres, no? Y se visualizan una serie de acciones, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Usé pilas recargables, cambié focos ahorradores, separé mi basura, compartí auto o usé bicicleta, reutilicé bolsas para hacer el mandado, para hacer compras pequeñas, apagué mi computadora y la luz del cuarto, inspiré a otra persona a hacer lo mismo, usé un termo para el agua, desconecté los aparatos eléctricos sin usar. Bueno, y tal vez lo más difícil para todos, no, me bañé en solo 5 minutos. A ver, piensen 2 minutitos y díganme si de repente en el día a día, en su quehacer diario, en el trabajo, en el estudio, ponen en práctica alguna de estas actividades. A ver, cuéntenme ahí en el chat. ¿Quién hace un par de actividades? De repente ninguna. De repente por ahí les llamó la atención alguna. ¿Qué me dicen? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? En mi caso, yo reutilicé bolsas para el mercado. Siempre cada día que llego lo lavo y lo vuelvo a usar así cada día, ¿no? Es una bolsita como telita y plástico a la vez. Bueno, son especiales, ¿no? Utilizables. Y por otra parte, dice acá, apagué mi computadora y la luz del cuarto. En esta cosita, yo puedo decirle, me gusta mucho a mí en el día tener las luces apagadas. Me gusta mucho. Yo cocino, ando, leo, así con las luces apagadas. No me gusta mucho la luz, me incomoda. Mis hijos entran, mi esposo entra, me prenden la luz. Apaga la luz. No, pero no ves, yo sí veo, estoy tranquila y apago la luz. Me gusta apagar mucho la luz, hacer mis cosas así. En el día. Ok, qué interesante. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia, ok. Muchas gracias por compartir. Muy bien, muy interesante lo que nos comenta. Bueno, así como Natalia, en realidad la idea es que día a día, en nuestro quehacer diario, vayamos involucrándonos en este tipo de actividades y verdaderamente tomemos conciencia de la importancia de poder aplicarlas. Justamente el taller de hoy es para empezar a entender un poco el por qué es importante implementar o empezar a entender lo que es una cultura ecológica, ¿no? Entonces, al final de nuestro taller vamos a poder entender o responder, mejor dicho, esta siguiente pregunta, ¿no? Una buena gestión de los procesos de logística inversa y logística verde generan un valor diferenciador en la cadena de suministro en una empresa. Bueno, yo particularmente y personalmente estoy segura de que sí, pero a lo largo del desarrollo de este taller, al final de la sesión, ustedes me comentarán cuáles son sus respuestas a esta pregunta, ¿ok? Entonces, para empezar a entender el tema, vamos a empezar a explicar unos conceptos básicos para que ustedes puedan ir uniendo ideas y a las finales vamos a llegar a los puntos principales de este taller, que son las tendencias, y finalmente cómo a través de las tendencias podemos llegar a construir una cadena de suministro sostenible, que viene a ser un objetivo
que está muy en tendencia, vale la redundancia, ahora actualmente desde el año pasado, en estos últimos años, y va a seguir en crecimiento en los próximos años. Ok, chicos, entonces empezamos. A ver, ¿qué es la logística inversa? Si yo les digo logística inversa, ¿qué se les viene a la mente? Yo les cuento un poquito. La logística inversa viene a ser una etapa de la cadena de suministro a través de la cual, después de la entrega de la mercancía al cliente final, ¿no? Su objetivo es devolver el producto desde el cliente hasta el distribuidor o proveedor. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una compra, ¿por qué se produce una devolución? De repente porque hicieron una entrega incorrecta, porque ustedes pidieron una blusa de color rojo y le llegó una blusa de color azul, ¿no? O de repente pidieron en una talla L y les llegó una talla M, ¿no? O de repente cuando fueron a revisar el producto y lo abrieron la caja estaba dañada, estaba manchada, de repente por ahí como que tenía algún daño, ¿no? Entonces ahí ya se está generando una devolución de una compra que se realizó. Y la logística inversa se encarga de ver todo ese proceso de devolución desde el cliente o el consumidor final hasta el distribuidor o hasta el mismo proveedor, o hasta la misma empresa que fabricó o que comercializa el producto. ¿No es cierto? Entonces, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido compradores o consumidores de algo, ¿no? Y estoy segura de que en algún momento hemos tenido que ejecutar algún proceso de devolución, ¿no? Entonces, la idea es que la logística busca que este proceso sea amigable, sea claro, para que verdaderamente nosotros, como consumidores finales, sepamos cómo proceder cuando tenemos que ejecutar la devolución de un producto. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Por favor, conforme yo voy explicando los puntos, si ustedes tuvieran alguna pregunta, con toda libertad, abren el micro y conversamos al respecto. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Cuál es la tendencia o cuál es la expectativa mundial del crecimiento de la logística inversa, ¿no? Como ustedes ven en el gráfico, acá hay un esquema desde el año 2022 y una proyección hasta el año 2028. Y si ustedes se dan cuenta, la tendencia es al alza, ¿no? Empezamos en el 2022 casi con 704 millones de dólares anuales y para el 2028 están proyectados 958 millones de dólares, casi $1 millón en devoluciones. En realidad es una cantidad gigantesca, ¿no? Entonces esto marca el destino o la ruta de que verdaderamente las empresas y los comercios van a tener que especializarse en la logística inversa necesariamente, porque la expectativa a nivel mundial es que esta tendencia crezca, ¿ok? Ya vamos a analizar más hacia adelante también algunos tips para optimizar el número de devoluciones que se producen de clientes finales. ¿Ok? Mencionado esto, podemos preguntarnos, chicos, ¿cuál es el objetivo de la logística inversa? ¿Ok? El principal objetivo es recuperar el valor de los materiales o los productos devueltos al punto de origen. Es decir, desde donde salió el producto para ser entregado al cliente final, hay que devolverlo a su punto de origen. O bien, asegurar una correcta eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Asegurar que verdaderamente una vez que un producto sea devuelto en el almacén, en el centro de distribución o en la empresa que fue el origen de ese producto, verdaderamente si este ya no tiene remedio, sea depurado de forma correcta, siguiendo los estándares medioambientales y también unas buenas prácticas de los procesos logísticos. ¿Ok? Hasta aquí estamos todos claros. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. Podemos pasar a ver el siguiente punto, que es ¿cuáles son los tipos de logística inversa? Les cuento, chicos, que existen dos tipos de logística inversa. La primera es una logística inversa de devoluciones, que como ya les he mencionado hace poco, consiste en retornar el producto desde el cliente final hasta el centro de origen. Como les comenté, esto puede ser causado por alguna insatisfacción del cliente, ya sea por una entrega errónea, por un producto defectuoso
o porque de repente verdaderamente el producto llegó tarde. Lo pidieron ustedes para hoy a las 6 de la tarde y el producto no llegó, llegó mañana. Llega mañana, entonces verdaderamente ustedes como que ya no lo necesitan, ¿no? Entonces esa es la importancia que también lo ve logística de cumplir con las entregas de los productos en el momento oportuno y en las condiciones correctas, ¿ok? Ese es el primer tipo de logística inversa que ve el grupo grande de devoluciones. Y en el segundo tipo tenemos lo que son la logística inversa de los residuos, que verdaderamente se centra en los procesos de recolección, de reciclaje y de tratamiento de los desechos generados por el producto final después de que es comercializado, ¿no? ¿Por qué? Porque después de que un producto se comercializa, verdaderamente genera desechos. ¿Cómo genera desechos? Genera desechos desde el empaque, de repente por ahí hay que hacer algún reproceso al producto y ya está generando como que desechos. Entonces, la idea de tratarlos de forma correcta es reducir el impacto ambiental que tienen estos residuos en el medio ambiente, ¿no es cierto? Y el objetivo principal es tratar de reutilizarlos para que generen un nuevo valor, ¿cierto? Puedo yo tratar de reprocesar esos productos para que ingresen nuevamente al proceso productivo y los podemos utilizar como materias primas, tal vez como repuestos o, bueno, algunas otras alternativas que ya vamos a ver un poquito más adelante cuando les explique las principales actividades de la logística inversa. ¿Ok? Entonces, entendiendo los dos grandes tipos, ya saben ustedes chicos, el primero es el que ve el grupo grande de las devoluciones y el segundo es el que ve el tratamiento correcto de los residuos, básicamente centrado en lo que es la recolección, el reciclaje y el tratamiento de los desechos que generan los productos devueltos. ¿Ok? Después ya de tener claro este punto, podemos pasar a ver cuáles son las características de la logística inversa. ¿Cuál será su principal característica? ¿Solamente será el tema de que se ocupa de las devoluciones? ¿O tendrá de repente otros factores más para poder lograr este proceso de adopción? Pues les comento de que hay varias características de la logística inversa para que ustedes las puedan reconocer dentro de su entorno, dentro de su día a día, ya sea en el trabajo, de repente algunos de ustedes trabajan en logística, no lo sé, o en almacenes, donde se ve muy de cerca este proceso, o de repente dentro de lo que están estudiando también en algún momento han tocado el tema en líneas generales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus principales características? Una de ellas es que en la logística inversa pueden darse varios protagonistas al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se devuelve un producto defectuoso, ¿quiénes van a intervenir? Primeramente va a haber una devolución del comprador al distribuidor, es decir, desde la tienda que les vendió y desde ese distribuidor hacia el proveedor inicial, que en este caso puede ser la empresa o la fábrica que les suministró el producto. ¿Ok? Entonces como que vamos a tener varios protagonistas al mismo tiempo. La empresa que fabricó o comercializó el producto, el transportista que recoge el producto, el almacén que gestiona el producto y el cliente final, quien verdaderamente gestiona y comunica que va a efectuar una devolución. ¿Ok? Ahora, si intervienen varios actores, en forma paralela también intervienen varios departamentos o varios procesos de la empresa, porque la logística inversa no trabaja de forma aislada. Entonces, ¿quiénes van a intervenir principalmente? Va a intervenir el área de atención al cliente, que muchas veces está a cargo del área comercial. Va a intervenir el área de soporte técnico o de sistemas, porque a través del sistema que maneja la empresa, del sistema informático, va a ingresar la orden de devolución. Van a intervenir también las áreas de ventas, las áreas de finanzas, porque normalmente cuando se produce una devolución hay que devolver el dinero, y eso normalmente se hace a través de la emisión de nota de crédito. ¿Ok? Y también pues va a intervenir con un rol protagónico el área de logística, porque son ellos quienes se van a encargar de recoger el producto y de llevarlo hasta el punto de origen y allí darle el tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuál es su otra característica? Que la logística inversa es sostenible. ¿Qué quiere decir esto, no? Que verdaderamente la idea es que se busca una economía de escala o una especie de ahorro, porque mientras más productos sean devueltos y sean agrupados en un mismo transporte, es decir, que un mismo transporte
recoja varios pedidos de devolución, pues verdaderamente se van a optimizar los costos de transporte. Entonces, la idea es como que tratar de optimizar también una ruta de devolución. Otras características es que este proceso de logística inversa le exige a las empresas un mayor esfuerzo, un mayor trabajo de inversión. ¿Por qué? Porque a través de una política de devolución clara, verdaderamente pues se puede establecer una mejor relación con los clientes finales. Otra característica es que dentro de la categoría de logística inversa se encuentran las entregas fallidas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos mencionado, todas las entregas que los clientes han devuelto por algún tipo de falla, por algún tipo de impuntualidad en la entrega y que deben ser devueltos y reprocesados. Y como característica final podemos mencionar que la logística inversa se lleva a cabo a través de un servicio postventa, ¿no? Normalmente pues el servicio que atiende a los clientes finales después de haber realizado una compra, ¿no es cierto? Ya sea a través de un call center de llamada telefónica, a través del WhatsApp, que ahora también hay atención a los clientes por el WhatsApp, o a través de la página web de la empresa, ¿correcto? Hasta aquí, chicos, ¿están entendiendo los puntos claves? ¿Tienen alguna pregunta? Con toda confianza, por favor, me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces, continuamos. A ver, el siguiente punto es, ¿cuáles son las actividades de la logística inversa? Como se trata de un proceso de recojo de productos, una de las primeras actividades viene a ser la retirada de las mercancías. Esto consiste básicamente en identificar el punto de recojo, dónde va a ser la devolución, y asignar un transportista o contratar una empresa transportista que verdaderamente traslade las mercaderías desde el punto que indique el cliente final hacia la empresa o punto de origen. ¿Okay? Después de eso, cuando llega al punto de origen, se van a tener que clasificar las mercancías. ¿Por qué? Porque se van a tener que inspeccionar los productos, se van a tener que separar de repente entre productos que sí se pueden recuperar, entre productos que de repente hay que hacerles algún tipo de reproceso para que puedan regresar al stock, o en productos que verdaderamente ya no sirven y verdaderamente se van a tener que eliminar. ¿Ok? Dentro de esos procesos surge en paralelo la siguiente actividad, que viene a ser el reacondicionamiento de las mercancías, ¿no? Esto quiere decir que cuando los productos o mercancías son devueltos y son revisados, de repente hay que hacerles algún tipo de reproceso, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una prenda de vestir que tiene botones y de repente por ahí como que le falta un botón, pues verdaderamente hay que nuevamente colocarle el botón y si no tiene ningún otro tipo de falla más, entonces se vuelve a empacar para que regrese nuevamente al stock disponible y se pueda vender nuevamente, ¿no es cierto? Bueno, la devolución al almacén de origen, eso está como punto central. ¿Por qué? Porque verdaderamente la logística gestiona, como les he venido comentando, la devolución desde el punto de origen, ¿no? Desde el cliente final hasta el punto de origen. Dentro de este proceso también está incluido un subproceso que se conoce como destrucción de mercancías inservibles, ¿ok? Aquí verdaderamente se produce un acumulado de productos que ya han sido revisados y que las áreas autorizadas, áreas de logística o en conjunto con el área de control de calidad de la empresa han determinado que verdaderamente ya estas mercancías no sirven, no van a poder ser regresadas al stock y tienen que ser destruidas. Entonces, normalmente las empresas ejecutan procesos de destrucción anuales donde hay que seguir todo un protocolo para poder depurar los productos en rellenos sanitarios autorizados, ¿no? Transportes que estén autorizados también para transportar residuos sólidos o líquidos, dependiendo del rubro de la empresa, y hay que seguir todo un proceso de buenas prácticas para que verdaderamente los productos sean depurados en el lugar autorizado y de esta forma disminuyan su impacto en el medio ambiente. Y otras de las actividades involucran procesos de recuperación, reciclaje y gestión de materiales. La recuperación se centra básicamente en recuperar, como su nombre lo dice, productos para que puedan ser reutilizados. ¿Ok?
Y el reciclaje y la gestión de materiales, aplicar las buenas prácticas para que los productos también puedan ser de repente empleados en alguna otra actividad para crear algún otro tipo de subproducto, o en todo caso, si tienen que ser eliminados, que sean desechados de la forma correcta. ¿Ok? En este esquema, chicos, podemos apreciar cuál debe ser o cuál es el proceso ideal de la logística inversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con el tema de la recolección, que significa básicamente identificar cuántas devoluciones se han reportado y cuántas devoluciones se van a tener que recoger. Después de eso, se contrata el transporte y se asigna al transportista para que efectúe los recojos. De una vez que se hace el transporte hasta el punto de origen, ya cuando llega al almacén o al centro de distribución origen, ahí se hace una recepción por parte del área de almacén. Y allí, dentro del área de almacén o del centro de distribución, hay que hacer un proceso de inspección, es decir, de revisión de los productos que han llegado procedentes de una devolución, y empezamos con el tema de la clasificación. ¿Cómo clasificamos los productos? A través de diferentes modalidades o grupos. Los podemos clasificar en productos que se pueden revender, es decir, en productos que van a regresar nuevamente al stock para poder ser vendidos nuevamente, es decir, después de haber sido revisados y que no tienen ninguna falla y que están aptos verdaderamente para pasar nuevamente al stock disponible. Podemos clasificarlos en grupos de productos que se van a reciclar, ¿no? Productos que se van a reciclar para verdaderamente pues obtener algún tipo de, otro tipo de subproducto, o de repente nuevamente involucrarlos en el proceso productivo. También se pueden desechar, es decir, a través del proceso de destrucción, depurarlos porque ya no sirven. Y otros tipos de procesos que se pueden hacer con el tema de la logística inversa, por ejemplo, lo que se estila en muchas empresas, es que cuando hay productos que ya se saben y se difunden verdaderamente que tienen una pequeña falla, ¿no? Por ejemplo, casi imperceptible la falla, pero que está ahí, ¿no? Se hacen de repente liquidaciones liquidaciones internas, perdón, para los trabajadores de la misma empresa, a un precio de costo, a un precio módico, y verdaderamente el trabajador es consciente de que el producto tiene una pequeña falla, pero igual lo compra porque todavía le puede servir o lo puede utilizar, ¿no? También se pueden regalar de repente con un producto principal, ¿no? No sé si en algún momento que han comprado algo, de repente compran un producto A y les viene un subproducto B de regalo que todavía está utilizable, ¿no? Y también los pueden hacer una bonificación o una transferencia gratuita que le llaman, ¿no? Y también aquí se puede presentar el esquema de la donación, ¿no? Si de repente se trata de algún producto que todavía está apto para el consumo, o que de repente tiene un próximo vencimiento, si se tratara de un producto perecible, lo pueden donar a determinadas instituciones o grupos sociales que lo necesiten, haciéndoles previamente de conocimiento que este producto de repente está próximo a vencer en unos 3 o 4 meses, para que lo consuman al instante. ¿Ok? Entonces, este circuito viene a ser el circuito ideal para gestionar un proceso de logística inversa. Pero normalmente, ¿cuál es el típico error que se produce actualmente en algunas empresas? No en todas, porque verdaderamente estamos en un proceso como que de optimizar estos puntos, ¿no? Normalmente se detiene el proceso se saltan el proceso lo reciben y ahí terminan, ¿no? O sea, no inspeccionan, no clasifican. Y si no tienen un área delimitada dentro del almacén o dentro del centro de distribución, que verdaderamente les permita identificar las mercaderías que son productos de devolución, entonces ahí pueden incurrir en muchos errores, ¿no? Pueden incurrir de repente en pensar que esa mercadería se mezcla, es decir, puede mezclarse productos devueltos con productos que están aptos para vender, y lo peor que pueda suceder es que ese producto que fue devuelto nuevamente salga a despacho. ¿Se imaginan ustedes eso? Que verdaderamente un producto que ya fue devuelto salga nuevamente al despacho por un error operativo, porque no se supo verdaderamente inspeccionar y clasificar los productos devueltos, porque no se mantuvo un orden o no se delimitó un área especial que identifique los productos devueltos. Entonces, es por eso importante que se difunda este concepto de la logística inversa, que se incluya
dentro de la cadena de suministro. Y verdaderamente las empresas lo difundan entre su equipo operativo y para que todos los actores que son protagonistas de este proceso en el día a día sepan cómo gestionar. ¿Aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Bien. Sí, señorita, todo ese proceso que usted está hablando, me hace acordar un trabajo en una fábrica textil cuando entré, hacían el mismo proceso, cuando habían devoluciones los productos, así venían también por transporte, tenían un área, tenían APT en el área que recibía, y así, como dice usted, ¿no? Vuelta, abrían las cajas, vuelta, lo revisaban, lo seleccionaban, si es recuperado, ¿no? Y ya iba a cada sitio, y también, por decir, si en la caja vienen 12 productos, descontando las fallas y los productos en mal estado, tenían que por decir, de completar esa caja para poderla volver a enviar. Y entonces, ese área tenía, como dice usted, es un área ya preparada para eso, tienen ahí prendas como saldos, ¿no? Y que dan, son los mismos códigos del pedido. Entonces, ¿qué hacen? Canjean con uno, otro, canjean así, y ya lo vuelven a sellar y lo vuelven a enviar. Así sí Claro. sí me guío muy bien lo que está enseñando. Correcto, ok. Natalia, ¿verdad? Muchas gracias por compartir. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, veo que están entendiendo los conceptos principales y podemos pasar al siguiente punto que es, ya hemos analizado qué es, objetivos, características, actividades, entonces ahora podemos empezar a analizar cómo podemos optimizar el proceso de logística inversa, ¿no es cierto? Porque ahora que ya conocemos todo, ahora, ¿qué hacemos para optimizar el proceso de logística inversa? Bueno, básicamente aquí podemos ejecutar o programar o implementar 3 puntos principales. El primero de ellos es contar con políticas de cambio y de evolución. Normalmente lo ideal es que estos procesos estén estandarizados. ¿Para qué? Para que se pueda brindar una rápida respuesta a los clientes finales. Todavía actualmente existen muchas empresas o que no tienen políticas de cambio y de evoluciones o que verdaderamente las tienen, pero no las tienen estandarizadas, ¿no? De repente no todos están familiarizados con las políticas y cuando se presentan las devoluciones no saben cómo actuar. Entonces lo primero que hay que hacer es verdaderamente revisar la política de devoluciones y si no existe, implementarla. Después de eso, el segundo Señorita, paso es, sí, dígame. ¿a qué le dice estandarizado? Ya, a ver, estandarizado se refiere a que verdaderamente, por ejemplo, si la política de devolución tiene 10 pasos, estos 10 pasos tienen que ser los mismos para el proceso global, ¿no? Es decir, si todo el equipo operativo está conformado por coordinadores, supervisores y jefes, todos tienen que manejar los mismos 10 pasos. No puede ser que el coordinador maneje 10 pasos, el jefe maneje 8 y el supervisor maneje 6. ¿Por qué? Porque todo sí es un desorden. Entonces a eso se le llama estandarizado, a que verdaderamente si el proceso es único, un único proceso, no pueden haber 2 o 3 procesos porque verdaderamente genera un tipo de confusión o un tipo de verdaderamente pues desorden. A las finales van a tener un desorden y no van a poder gestionar bien los productos. No sé si me dejé entender. ¿Respondí a tu pregunta? Es decir, a ver, si el producto se hizo en 5 pasos, el trabajo de recuperación tiene que pasar por los mismos 5 pasos, no pueden hacerlo en 3, por decir, porque cada Exacto. uno cumple un rol, ¿no? Okay. Correcto. Porque si te saltas alguno de los pasos, como que estás ahí obviando algo que a la final les va a repercutir en un mal resultado. Ok. Gracias. Aclarado esto, el segundo paso es detallar la política, ¿no? Es decir, que cada paso del proceso, como mencionaba antes, si el proceso tiene 10 pasos, cada paso debe estar detallado.
debe estar descrito de forma específica cómo se procede en cada paso, qué es lo que hay que hacer y quién va a ser el responsable de cada proceso. Y también establecer los plazos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en una empresa X el plazo máximo para ejecutar una devolución es de 7 días hábiles, ¿no? De repente en algunas empresas es de 3 días, en otras es de 10 días, bueno, se tiene que establecer el plazo y también tiene que ser un único plazo, ¿no? Y toda esta información verdaderamente tiene que ser clara para los consumidores finales, para los clientes finales, es decir, tiene que ser difundida bajo los diferentes canales como les cuenta la empresa y también puede estar impresa, pegada, de repente pues en algún panel en el mismo local donde se compra, en las mismas tiendas. ¿Para qué? Para que los clientes finales cuando vayan a hacer sus compras ya conozcan, ¿no? Verdaderamente cuáles son las políticas de devoluciones y también si hacen una compra por una página web, también que esté publicada en la página web de la empresa, en las redes sociales de la empresa, para que el cliente final tenga como especie de una ayuda a memoria y pueda saber cómo actuar en caso se presente una devolución. ¿Ok? Y el último paso es reducir al máximo los cambios y devoluciones. ¿Qué significa esto, no? Verdaderamente, si bien sabemos ya que la logística inversa existe, porque verdaderamente, pues, en el mundo ideal de la logística sería que no existan devoluciones, pero en realidad llegar a esto se está haciendo un poco complicado. Pero esto no impide que se trabaje también en el día a día en paralelo en optimizar las devoluciones. ¿Cómo podemos hacer esto? La mejor manera de hacer esto es despachando los productos en las formas y en las cantidades correctas. ¿Y cómo logramos esto? Implementando técnicas de control y de auditoría interna, ¿no? Verdaderamente que los productos sean revisados en el momento en que se está armando el pedido y que también tengan una doble revisión antes de salir al despacho, cuando el producto es embalado o cuando es cargado verdaderamente ya a la unidad de transporte que ha sido asignada para llevarlas al cliente final, ¿no? Entonces aquí podemos manejar en paralelo dos procesos. El proceso de tener claro cómo gestionar las devoluciones, que de todas maneras se van a producir, porque así tengamos solo una devolución, es que ya está existiendo y debemos tener el proceso claro. Y en paralelo, optimizar las devoluciones, ¿no? Por ejemplo, si yo mensualmente reviso, por decir un número, que en mi almacén tengo pues 200 devoluciones mensuales, es un número elevado, pues entonces debo ponerme una meta, revisar qué está pasando y ponerme una meta en ir reduciendo progresivamente, ¿no? Porque verdaderamente esa también es la idea de la logística inversa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos tratado los puntos principales de la logística inversa, que es nuestro primer proceso clave. Ok, si tienen alguna pregunta me dicen, si no pasamos al segundo proceso macro que tenemos, para que ustedes puedan entender. Pasamos a ver entonces el tema de la logística verde, que también está relacionado con la logística inversa, pero sus conceptos son diferentes. ¿Qué es la logística verde? Es el conjunto de medidas y políticas medioambientales sostenibles que adaptan las empresas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el impacto negativo que los procesos que integran la cadena de suministro pueden ocasionar en la naturaleza. Es decir, la cadena de suministro está integrada por diferentes procesos y estos procesos generan un impacto en el ambiente. Por ejemplo, el transporte es un proceso muy marcado que verdaderamente genera uno de los impactos más grandes en el ambiente. Ya lo vamos a ir analizando un poquito más hacia adelante. Entonces, la logística verde ha tomado mucha fuerza en estos últimos años y surge como una alternativa sustentable a la logística tradicional para de alguna forma tratar de aliviar los daños que causa la industria al planeta. ¿Ok? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo principal es encontrar el equilibrio entre lo ecológico y lo económico en las diferentes actividades operativas de la cadena de suministro, ¿cierto? Interesante, ¿no? Un gran reto, lograr un equilibrio entre lo ecológico y lo económico, ¿no? Ok. ¿Cuáles son sus características? Bueno, ¿qué características tiene la logística verde? ¿Cómo puedo identificar yo que en una empresa practican una logística verde o están tratando de implementar una? Son estas siguientes actividades.
Por ejemplo, implementar transportes ecológicos con la finalidad de reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y de repente pues tratar de optimizar su funcionamiento a través de energías renovables y sostenibles. Otra característica es que se busca el cuidado del medio ambiente a través de la implementación de una cultura ecológica, ¿no? En Perú tenemos mucha necesidad de implementar una cultura ecológica. Ya hay muchas empresas que están tomando actividades, están ejecutando actividades, están haciendo una difusión importante, ¿no? Para poder verdaderamente, pues en conjunto, lograr tomar conciencia sobre la importancia de una cultura ecológica. Otra de las características es el ahorro de recursos, ¿no? Verdaderamente, pues, si las empresas revisan su cadena de suministro, identifican dónde pueden ahorrar recursos, entonces ellos también van a obtener ahorros, ¿no? Y se busca obtener un impacto positivo en la economía, tanto de las empresas como del país en general, ¿ok? Otra de las características es que se mejora la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una buena calidad de aire, entonces cuando respiramos, eso nos hace bien y se mejora, pues, la salud de las personas. Otro punto o característica de la logística verde es la reducción en los tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si en la función de transporte y distribución se implementa el uso de transportes ecológicos, esto va a contribuir a la reducción de los tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque se pueden gestionar los envíos de forma mucho más rápida, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuál es la tendencia para reducir estos tiempos de entrega a través de la logística. ¿Ok? Entonces, si tenemos estos puntos claves claros de la logística verde, también nos surge la pregunta, chicos, de cómo podemos impulsar una logística verde. Las empresas hoy en día tienen muchas herramientas para poder impulsar esta cultura ecológica, esta cultura de logística verde, que va de la mano con el tema de logística sostenible. Por ejemplo, ¿cómo lo pueden hacer? Midiendo su huella de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa tiene una empresa de transporte propia, o subcontrata o contrata una empresa de transporte, ellos pueden medir las emisiones de CO2 que genera su proceso de transporte. ¿Con qué finalidad? Con el objetivo de optimizar su proceso logístico y no dañar al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, grábense este concepto de la huella de carbono, que no solamente lo generan las empresas, sino también lo generamos nosotros con nuestras actividades que hacemos al día a día, ¿no? Por ejemplo, cuántas luces tenemos prendidas, cuántos artefactos eléctricos tenemos conectados y no utilizamos, qué tipo de focos utilizamos, verdaderamente cómo desechamos nuestros desperdicios en casa, ¿no? Son una serie de actividades que verdaderamente integran este gran concepto de lo que es la huella de carbono y cada uno de nosotros, no solamente las empresas, podemos verdaderamente contribuir a reducir. Ok, el segundo eje para impulsar una logística verde viene a ser la tecnología. La tecnología, chicos, es un punto muy importante. Ha sido tendencia hace 2 años atrás y va a continuar siendo tendencia en los próximos años. ¿Por qué? Porque la tecnología verdaderamente es una gran aliada para la logística, en el sentido de que permite obtener softwares que le permiten gestionar grandes cantidades de datos y planificar rutas. Es decir, planificar rutas óptimas, ¿para qué? Para de esa forma disminuir los recorridos, ¿no? Y disminuir verdaderamente la emisión de gases, ¿ok? También se pueden utilizar software que identifican las emisiones, con qué frecuencia las hacen y verdaderamente de qué forma se puede mitigar el impacto medioambiental. ¿Ok? Otra forma de impulsar la logística verde es racionalizando el uso de los recursos disponibles, ¿no? ¿Esto cómo lo logramos? Pues a través del consumo de energía, de combustible, de repente que sean un poco ecológicos, o también implementando lo que es el tema del reciclaje, la reutilización de los recursos, ¿ok? Evitar ciertos despilfarros que se pueden producir en algunos procesos operativos de las empresas, generalmente en lo que es las empresas productivas, en algunos de repente despilfarros que se pueden producir en el momento de embalar los productos, ¿no? Por ejemplo, cajas de cartón, láminas de plástico, el tema de envases de vidrio,
¿ok? Ya lo vamos a analizar hacia adelante con un poquito más de detalle. Y el último gran eje para impulsar la logística verde viene a ser el tema de la electromovilidad. No sé si han oído ustedes el tema de la incursión en Perú de lo que son los vehículos eléctricos. Pues les cuento que este año ha sido tendencia, va a seguir siendo tendencia en los próximos años, ¿no? Ya la industria automotriz se ha propuesto de alguna u otra forma incidir o ingresar, incentivar lo que es la fabricación de los vehículos eléctricos, tanto así que, por ejemplo, para el 2025, Toyota busca tener 15 modelos de vehículos eléctricos disponibles y va a invertir 13 millones de dólares dentro de los próximos 10 años para expandir la producción de baterías. ¿Ok? Entonces, verdaderamente el tema de los vehículos eléctricos va a ser como que el futuro de poder implementar una logística sostenible. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedaron claros los conceptos, tanto de logística inversa como de logística verde? Ojo que son dos grandes procesos y cada uno ve diferentes actividades, de acuerdo a lo que hemos estado comentando. Entonces, es importante para mí saber que para ustedes están claros estos conceptos. ¿No tienen alguna pregunta? A ver, cuéntenme. Señorita, también puede ser cuando dice usted impulsar la cultura ecológica, podría ser de que las empresas tienen que tomar conciencia y revisar también sus maquinarias, porque hay máquinas que han estado botando hollín de alguna manera, entonces han estado, aparte de estar contaminando el ambiente, la empresa, la fábrica, esa contaminación lo aspiran los mismos trabajadores y aparte también contaminan los productos, es decir, las prendas. Un tiempo hubo así que las prendas blancas, en mayoría de las prendas claras, se detectaban con muchas manchitas de hollín. Entonces, en el proceso vieron que las prendas tenían mucha carga de desmanches, muchas operaciones de desmanches, y cuando vieron, revisaron, estudiaron y eran que las máquinas grandes, unas máquinas grandes estaban pues botando hollín. Como hicieron en la parte del cielito del área, pusieron una manta blanca, una tela blanquita, y estuvo pues 3 días, y al cabo de 3 días que han estado ahí de muestra, lo han sacado y han verificado pues que la contaminación era de las mismas máquinas. Entonces, una de las maneras como cultura ecológica también sería en beneficio para la misma empresa también, ¿no? Revisarla. Correcto. Exacto. Es muy importante lo que mencionas, es muy cierto también. Las empresas tienen que identificar cuáles son sus puntos principales de contaminación. Y si verdaderamente detectan que está generando una contaminación, como tú bien dices que encontraron pues, en una malla o una tela, puntos negros, obviamente pues ahí se está produciendo un foco de contaminación, residuos de maquinarias grandes o pequeñas que no están siendo gestionados de forma correcta, que contaminan tanto el ambiente interno, trabajadores dentro de la empresa, como el ambiente externo, y que a las finales va a llegar un momento en que se va a volver incontrolable. Entonces la idea es que ellos verdaderamente implementen su tema de cultura ecológica a través de la logística verde, puedan identificar estos puntos de contaminación y puedan gestionarlos correctamente, porque ahora actualmente existe mucha tecnología y existen muchas herramientas para poder depurar los residuos de forma correcta o canalizarlos de forma correcta. De esta forma disminuyen su impacto en el medio ambiente. Entonces, es correcto lo que indicas, ¿ok? Y para eso estamos también hoy día revisando estos puntos de logística verde para verdaderamente saber qué podemos hacer y en cada uno, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestro día a día, poder verdaderamente contribuir al crecimiento de esta tendencia de la cultura ecológica, ¿ok? Entonces, veo que ya tienen claros los conceptos. Yo les hago la siguiente pregunta, chicos. ¿Logística inversa y logística verde es lo mismo o son conceptos diferentes?
Aquí me dice, Son sí, diferentes. muy bien, son diferentes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué son diferentes? Acá les cuento. Son diferentes porque cada uno de ellos tiene un campo de acción, ¿cierto? Es correcto de que de repente comparten algunos puntos en común, ambas logísticas, como es, por ejemplo, la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Pero en realidad ambos buscan también el reciclaje, la refabricación y de repente embalajes que sean reutilizables. Pero la logística inversa se encarga netamente de las devoluciones de los productos, es decir, del retorno comercial, mientras que la logística verde se encarga de la reducción de embalajes y también de reducir el impacto ambiental de las industrias. Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar que ambos procesos o ambos conceptos son diferentes y que cada uno tiene su campo de acción, pero que finalmente van a coincidir en un mismo punto común, que es la logística sustentable, lograr una logística sustentable, que es lo que vamos a analizar más adelante. Entonces, muy bien chicos, mencionado esto, ahora sí podemos entrar al corazón de nuestro taller, que es las tendencias. Les voy a contar cuáles son las tendencias tanto de la logística inversa como de la logística verde. ¿Ok? Entonces, empezamos primero con las tendencias en lo que es la logística inversa. ¿Qué tendencias vamos a tener en la logística inversa? Les cuento. La primera gran tendencia viene a ser la integración de la logística inversa en el flujo general de la logística. ¿Por qué les cuento esto? Porque verdaderamente hace unos 5 años atrás, las empresas no consideraban dentro de su esquema de cadena de suministro a la logística inversa. Es decir, como que verdaderamente pasaba desapercibido o no lo querían ver o verdaderamente no lo habían cuantificado, porque la logística va muy de la mano con los números, con la cuantificación. Entonces tú cuando ya empiezas a ver que te empieza a costar un sol, 2 soles, no es lo mismo que te cueste un sol y así cueste un sol igual es dinero, a que te empiece a costar 100 soles, 1000 soles, 10.000, ¿no? Entonces verdaderamente ya la tendencia ahora es que la logística inversa forma parte del esquema de la cadena de suministro y verdaderamente pues tiene que estar el flujo definido a través de las estrategias de unificación de datos y la integración de sistemas, es decir, tiene que estar sincronizado, concatenado y verdaderamente los pasos identificados, que es lo que hemos visto antes, que son las actividades de la logística inversa. ¿Ok? Como segunda tendencia, tenemos lo que es el cambio de foco hacia la rentabilidad de la logística inversa. Tradicionalmente, la mayor parte de las empresas han visto la logística inversa como un tema de gasto, como un costo, cuando en realidad, si nos ponemos a analizar de aristas diferentes, la logística inversa también puede tener un lado de inversión, puede tener un lado de rentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si dentro de la empresa se empiezan a reciclar materiales, a reutilizar materiales o verdaderamente a retornar en el momento oportuno los productos hacia el stock disponible, entonces vamos a obtener rentabilidad. ¿Por qué? Porque los productos se van a poder revender de forma más rápida, ¿no? Y se van a poder agilizar los flujos de la devolución, que es lo que los clientes finales exigen, ¿no es cierto? Nosotros como clientes finales, ¿qué exigimos cuando tenemos una devolución? Que nos den una respuesta rápida, ¿no es cierto? Porque a nadie le gusta esperar o que verdaderamente de repente lo estén pasando de un área a otro de la empresa sin tener alguna respuesta. Entonces, a eso se refiere el cambio de foco, el cambio de idea, verdaderamente de girar el tema de la logística inversa, mirarla no como un tema de costo de gasto, sino como un tema de rentabilidad. ¿Ok? Esa es la segunda gran tendencia. Otra tendencia, tenemos el tema del recommerce. No sé si han escuchado ese término, se les hace conocido. Básicamente el recommerce es una estrategia que se centra en maximizar la reventa de los productos devueltos. Claro está, ¿no?, en que esos productos son clasificados, revisados y después de eso pasan a ser vendidos como productos de segunda mano, ¿no es cierto? No sé si han visto que está surgiendo mucho ahora, inclusive acá en Lima vemos varios, el tema de los outlets, ¿no? Generalmente eso lo vemos en el tema de la ropa, de las prendas de vestir, productos de segunda,
de segundo uso que están en buen estado, que tienen por ahí de repente una pequeña manchita imperceptible, de repente por ahí el tema de la etiqueta, pero que verdaderamente es ropa que se puede utilizar, ¿no? Entonces está muy en tendencia este tema de verdaderamente pues maximizar la reventa de los productos que son devueltos, ¿no? Y su foco principal es impulsar a través de esto el tema de la responsabilidad social y de la responsabilidad medioambiental. ¿Y cómo lo logran las empresas? Utilizando tecnología. ¿Cómo? Utilizando la tecnología para verdaderamente optimizar sus procesos de delivery y de picking, ¿no? Entonces ya sabemos, entiéndase, que el proceso de delivery viene a ser el proceso de entrega de los productos y el tema del picking viene a ser la preparación de los pedidos, ¿cierto? Entonces la idea es optimizar esos procesos para que verdaderamente cuando el producto sea devuelto, verdaderamente se revise, se clasifique en el menor tiempo posible y pueda nuevamente ser puesto a la venta como un producto de segundo uso, que verdaderamente sea apto para el consumo o apto para el uso de los clientes finales, a un precio pues módico, ¿no? Que verdaderamente tenga o ofrezca rentabilidad tanto para el cliente final como para la empresa, ¿ok? Entonces a eso se refiere esta tendencia del e-commerce, ¿ok? Otra de las tendencias viene a ser lo que es una mayor visibilidad de cara al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé si recuerdan ustedes, cuando se produjo el tema de la pandemia, que todos estuvimos en cuarentena, y empezaron recién a surgir el tema de los deliveries, ¿no? Era como que las devoluciones eran como que de una forma muy secreta, muy reservada, las comunicaciones de las empresas no eran muy claras, tenías que estar llamando, insistiendo constantemente para que te digan cómo hacer una devolución. Entonces, a raíz de todo esto, a raíz de toda la experiencia que se tuvo, de las cifras, del análisis que se pudo hacer del comportamiento de los consumidores durante esta etapa dura que vivimos de la pandemia, la cuarentena, ¿no? Se ha optado por utilizar una mayor visibilidad al consumidor, es decir, que el consumidor conozca las políticas de devolución, que éstas sean claras, que tengan una mayor difusión y una mayor visibilidad, tanto en físico en las tiendas como en las páginas web de las empresas, de forma que las devoluciones sean velozas y precisas y que se pueda tener una mayor trazabilidad de los pedidos, ¿cierto? La trazabilidad quiere decir el seguimiento, es decir, seguir paso a paso el tema de la devolución, ¿cierto? Desde que se recogió hasta que llegó y verdaderamente cuál fue el destino final de ese producto. ¿Ok? Entonces a eso se refiere este tema de visibilidad de que las empresas buscan que el consumidor sea empoderado, ¿no? ¿Cómo se empodera a un consumidor o un cliente final con información? Ahora nosotros como consumidores finales tenemos muchas fuentes de información, tenemos muchas alternativas para poder comparar y elegir. Y la logística contribuye verdaderamente a este punto. ¿Ok? La otra tendencia viene a ser la automatización de los procesos, que viene a ser, en otras palabras, la tecnología. ¿No es cierto? Como ya les mencioné anteriormente, estamos en una era tecnológica. Estamos en la era, pues, no sé si ustedes han oído ahora de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, el análisis predictivo, del Big Data, que es el procesamiento grande de datos, donde verdaderamente, pues, las empresas buscan diseñar soluciones a medida que permitan agilizar los tiempos, reducir esfuerzos y optimizar costos, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso dónde se aplica fundamentalmente? En los almacenes, porque es allí donde se preparan los pedidos y también es allí donde regresan los pedidos. Entonces van a utilizar la tecnología para hacerle seguimiento a las devoluciones, para verdaderamente a través de un proceso de realidad aumentada obtener mayores detalles del producto, de la devolución y del destino, y también integrar el registro de las devoluciones, es decir, que los productos que estén aptos ingresen rápidamente al stock y se pueda visualizar en el sistema y de esta forma acelerar la reventa de los productos. Entonces la tecnología va muy de la mano y es una tendencia durante este último año y lo va a seguir siendo en los siguientes años también, porque tenemos muy marcado ya el tema de la robotización. En Europa sí hay centros de distribución totalmente robotizados. Acá en Perú todavía estamos en un proceso de implementación, de experimentaciones, pero de aquí a unos 5 años como que ya vamos a ver resultados mucho más visibles. ¿Okay? Otra de las tendencias viene a ser, como les mencionaba ya como preámbulo,
lo que es la aplicación de la inteligencia artificial, el data analytics y el machine learning, ¿no? ¿Qué significa esto? Viene a ser tecnología avanzada, que verdaderamente el área logística utiliza para reducir errores humanos y agilizar los tiempos de respuesta. ¿Ok? Esto básicamente se va a implementar en lo que es la preparación de los pedidos, en lo que es el seguimiento de las entregas, ¿no? Y de repente por ahí utilizar a través de la inteligencia artificial algún modelo predictivo que ayude a entender a la logística o la cadena de suministro cuál va a ser el comportamiento de los clientes con respecto a las devoluciones y a los cambios, ¿no? Porque normalmente si se pone a analizar con tecnología el tema de las devoluciones, se pueden detectar los factores de por qué se produjo la devolución, de repente cuál es la tendencia de estas devoluciones o cuáles son los principales motivos de las devoluciones, ¿no? Y de repente por ahí estudiar ya las preferencias y la forma de actuar de los consumidores, ¿ok? Y de esa forma se van a poder obtener tipificaciones de las devoluciones y con esa información las empresas y las áreas de logística van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, la tecnología es clave para este proceso de la logística inversa, ¿ok? Para implementar de alguna u otra forma una toma de decisión correcta y, como les mencioné, en una de las principales tendencias, lograr también que la logística inversa sea un tema de rentabilidad, que no sea vista solamente como un gasto. Y una de las últimas tendencias es el fin de la gratuidad de las devoluciones. ¿A qué se refiere esto, chicos? A que muchas empresas están analizando seriamente en verdaderamente terminar con el hecho de que las devoluciones sean gratuitas o que sean gratuitas de forma parcial o de repente aplicarlo a determinados productos o a determinadas condiciones de venta. ¿Y esto por qué surge? Surge porque a raíz de los análisis, de los estudios, de la data, de las devoluciones que han estado haciendo, han detectado que existen de repente, no todos, pero existen algunos casos de compradores compulsivos, ¿cierto? Es decir, personas que compran, de repente cuando ya lo tienen en su casa se dan cuenta que son productos que no necesitan y al final eso termina convirtiéndose en una devolución, ¿no? Entonces, verdaderamente es un punto, yo considero que esto es un factor debatible, ¿no? Es un factor debatible en el sentido de que hay corrientes a favor, corrientes en contra, pero verdaderamente lo que va a mandar es el análisis de las cifras, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Funcionaría este tema en Perú? ¿No funcionaría? ¿Cómo es la cultura o la tendencia del consumidor peruano? ¿No? ¿Es un consumidor verdaderamente estable? ¿Es un consumidor que verdaderamente cambia mucho en sus tendencias, en sus gustos? ¿Ustedes creen que verdaderamente este tema de cortar la gratuidad de las devoluciones funcionaría en Perú o en Lima? ¿Qué opinan? Yo creo que es un tema bien delicado porque estás trabajando con un cliente y si al cliente le vas a cobrar por el producto que que ya le cobraste ya por una devolución, quizás puedas perder ese cliente, ¿no? Y también habrá que ver también si a la empresa nos conviene, ¿no? De repente si llevó en cantidad se le puede hacer, ¿no? Bonito. Pero también si es compró por unidad, dos, habrá que ver, ¿no? Pero siempre en cuando tener mucho cuidado con los clientes. Correcto. Coincido contigo, es un tema muy debatible. Ha sido tratado con muchas pinzas, pero igual quería comentar sobre lo que es una de las tendencias que está ahorita en análisis, no solamente a nivel Perú, sino también a nivel mundial. ¿Ok, chicos? Lo que hemos mencionado, existen varias empresas que están manejando ya eh, su logística inversa de una forma óptima, pero yo les puedo mencionar el caso de la logística inversa de Coca-Cola, donde verdaderamente esta empresa ha sabido implementar procedimientos para gestionar de forma correcta los residuos generados por sus productos, ¿ok? Eh, por ejemplo, ¿ellos qué han hecho? Ellos han desarrollado un programa para convertir el PET, que es el material plástico con el que se generan
con el que se fabrican los envases para las botellas, para las gaseosas, ¿no? Y lo han transformado en un producto que se llama RPEC. ¿Qué es este producto RPEC? Es un plástico reciclado que es mucho más competitivo, que tiene un menor costo y que verdaderamente son biodegradables, ¿no? En el sentido de que cuando se degrada no afectan al medio ambiente, ¿ok? Y verdaderamente este producto RP lo están utilizando para la fabricación de todos sus envases y va mucho más allá del uso tradicional que se le da al tradicional material plástico conocido como PET, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los principales ejemplos de logística inversa que marca tendencia y que podemos mencionar porque es una buena práctica, ¿ok? Y que la mayoría de empresas, ella también está replicando, no sé si ahora ven en los paneles comerciales, en los videos comerciales, en las propagandas comerciales que ya ven, que están impulsando mucho el tema de reciclar los envases, ¿no? De verdaderamente fabricar envases con materiales reciclables. Entonces, a futuro, la idea que buscan es que se fabriquen los envases con un material 100% reciclado y que esos envases también tengan formas ergonómicas para que cuando se degraden su daño hacia su impacto sea mucho menor para lo que es el medio ambiente. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, con eso hemos mencionado 7 principales tendencias de lo que es la logística inversa. Espero que verdaderamente pues les haya parecido interesante, porque es lo que vamos a ver en los próximos años. Y ahora podemos pasar a ver lo que son las tendencias para la logística verde. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales tendencias en logística verde? ¿Qué nos espera de aquí en los próximos años? El primero de ellos, la primera tendencia, es la construcción de almacenes sostenibles, ¿no? O también se les conocidos como lo que son almacenes verdes. Esta tendencia está tomando mucha fuerza en lo que son los centros de distribución y en almacenes con eficiencia energética. ¿Por qué? Porque generalmente se centra en que estos almacenes obtienen un ahorro importante en el consumo de energía eléctrica y de agua, ¿ok? Reciclan desechos y aprovechan el agua fluvial, ¿ok? Y los espacios cuentan con una certificación LEED, ¿no? Que es una certificación en energía y en lo que es el medio ambiente, y son considerados como estructuras sostenibles, ¿ok? Como almacenes verdes. Entonces, esta es la tendencia. Que las empresas transformen sus almacenes o que los empiecen a construir de esta forma sostenible. Las tendencias, que ya lo hemos comentado un poco, es lo que es el transporte verde, el transporte ecológico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el transporte público y el transporte de carga es uno de los principales fuentes de contaminación ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos vehículos ya tienen tecnología obsoleta y no regulan sus emisiones de CO2. Entonces, esto ha dado pie a que las empresas verdaderamente implementen vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Los vehículos eléctricos son los que funcionan en un 100% con energía eléctrica, y los vehículos híbridos son los que tienen en paralelo un motor a gasolina y un motor eléctrico, ¿no? Entonces, la idea es que los despachos se hagan con este tipo de vehículos para de esa forma reducir las emisiones de CO2, ¿no? Y el impacto sea menor. Les cuento que para el 2028 los vehículos eléctricos van a representar el 33% de las ventas mundiales de automóviles, y para el 2035 es muy probable que se llegue a un 54%, ¿no? Entonces, estas cifras nos demuestran que verdaderamente es una tendencia que va hacia la alza el tema del transporte eléctrico y de los vehículos híbridos, ¿no es cierto? Allá en Lima también, no sé si ustedes han visto en las noticias de que se están implementando cada vez más puntos de recarga para lo que son vehículos eléctricos, ¿no? Inclusive también, por ejemplo, en el distrito de San Isidro, vemos que también ya hay un bus, ¿no?, eléctrico que hace pues recorridos para los habitantes de ese distrito en determinados horarios, ¿no? Entonces, como que se están ya haciendo pruebas, se están implementando rutas, probando rutas para ver qué tanto ayuda este tema del transporte eléctrico a optimizar el tema de las emisiones de CO2, ¿ok? Otra de las, y por ejemplo, como una buena práctica de este tema de la utilización de los vehículos eléctricos, podemos mencionar lo que son la cadena de supermercados WOM,
que ha iniciado la implementación de 65 vehículos a base de energía eléctrica para la entrega de sus pedidos a través de la app y de su página web, ¿no? Entonces ellos tienen una flota ya de vehículos eléctricos que están realizando las entregas en principales distritos de Lima con el objetivo de reducir la huella de carbono y mejorar los procesos de compra, y de esa forma ellos también implementan o potencian su proceso de logística verde y asumen su campo de responsabilidad social, ¿no? Se ven en la imagen, estos son los vehículos eléctricos que están utilizando ya WON desde hace algunos meses para hacer las entregas. Y la tendencia es que verdaderamente esto se incremente, no solamente WON, sino también ya hay otras empresas como DHL o farmacias peruanas que también han comprado flotas, ¿no? Unas pequeñas todavía muestras, ¿no? 10 a 15 unidades para hacer pruebas. Y si funciona, pues la tendencia en los próximos años va a ser que las entregas se ejecuten en la mayor cantidad de vehículos eléctricos posibles. ¿Ok? Otra de las tendencias que tenemos viene a ser nuevamente, acá nuestra compañera, el tema de la tecnología. Las tecnologías 4.0. ¿Por qué 4.0? Porque nos encontramos en la cuarta revolución industrial, ya casi camino hacia la quinta. No sé si por ahí han ido ya la logística 5.0. Y esto se refiere a que estamos en la era de la automatización, en la era de la utilización de algoritmos para optimizar rutas, para utilizar modelos predictivos, para acortar distancias. También tenemos mucho la intervención del tema de la robótica, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, ¿cierto? Todas esas tecnologías que hacen ayudan verdaderamente a gestionar de forma óptima la última milla. ¿Qué es la última milla? La última milla viene a ser el paso final para efectuar la entrega al cliente, ¿no? Es el paso final para entregar el pedido al cliente. Esa es la última milla. Entonces la tecnología ayuda verdaderamente a procesar los pedidos, a hacer el seguimiento, a optimizar rutas, a brindar la información de un tracking al consumidor, ¿no es cierto? Desde que salió el pedido hasta que verdaderamente lo van monitoreando en la ruta, hasta que finalmente llega a su punto de destino final. Entonces, otra de las tendencias, como ya hemos visto, tanto en la logística inversa y ahora también en la logística verde, viene a ser el uso de las tecnologías. ¿Okay? Y otra de las tendencias es el packaging verde. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la utilización de envases o de embalajes sostenibles, es decir, a utilizar embalajes que sean eco-friendly, es decir, que sean amigables con el medio ambiente, que sean amigables con la ecología. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, esta tendencia se refiere al uso de materiales y métodos de embalaje que sean respetuosos con el medio ambiente y que minimicen los residuos. Es decir, priorizan el uso de materiales biodegradables en el diseño de los embalajes, ¿no? Y que también los puedan reemplazar por productos que no sean convencionales, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los materiales convencionales que siempre vemos que utilizan para los envases? El vidrio, el plástico, el latón, ¿no? Y estos son altamente contaminantes. Entonces la idea es reemplazar poco a poco, progresivamente, esos materiales por materiales biodegradables que verdaderamente su impacto al momento de degradarse sea mucho menor en el medio ambiente. Entonces, esta tendencia se llama embalaje ecológico, embalaje verde, embalaje amigable con el medio ambiente, como ustedes quieran reconocerlo, pero ya es una tendencia y también la expectativa es al alza en los próximos años. ¿Ok? Y una de las últimas tendencias en logística verde viene a ser el reciclar desechos. Este tema del reciclaje ha tomado también bastante auge. No sé si ustedes en el día a día, porque ahora veo que en muchos distritos de Lima, desde las municipalidades, algunas, no todas, están impulsando el tema del reciclaje, ¿no es cierto? Hay algunos que reparten bolsas y semanalmente pasan a recoger los desechos y por ahí, dependiendo de la cantidad de envases o de la cantidad de papel que les den por ahí, como que les dan un premio, ¿no? Tratan de incentivar el tema del reciclaje, enseñándoles cómo clasificar los materiales, ¿no es cierto? Dónde debe ir el papel, dónde debe ir el plástico, dónde debe ir el vidrio, ¿no? ¿Para qué? Para que verdaderamente todos estos materiales, después de que son recolectados, puedan ser reutilizados y transformados en otro tipo de productos, en otro tipo de materiales, ¿no? Y bajo este esquema, la tendencia es que existen 3 tipos de reciclajes. El reciclaje primario o de circuito cerrado, que es aquel que convierte los materiales en más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si reciclamos papel,
podemos nuevamente ese papel reciclado, introducirlo dentro de la máquina de producción y sacar papel nuevo, ¿no es cierto? El segundo tipo es el reciclaje secundario, que transforma un producto desechado en otros objetos, ¿cierto? Aunque fabricados con el mismo material. Un ejemplo muy claro los tenemos en el tema de las parihuelas de madera. No sé si han visto que inclusive ahora muchos negocios locales o algunos restaurantes tienen muebles o mesitas elaborados con parihuelas. Esas parihuelas han sido recicladas, parihuelas que verdaderamente se han roto o se le han salido algunas de las tablitas y ¿qué han hecho? Los han transformado en muebles, ¿no? En muebles o elementos decorativos para locales, para casas, qué sé yo. Entonces, a eso se refiere el reciclaje secundario. Y el tercer tipo de reciclaje es el terciario o el químico, ¿no? Que es aquel que descompone químicamente los materiales para producir con ellos algo muy diferente, ¿no? De repente ahí podemos citar como ejemplo el tema de los fertilizantes. Ya hay fertilizantes que se están produciendo a través de la descomposición de esos elementos, ¿no? Esos elementos que se reciclan y sale otro producto que también tiene una utilidad. Entonces, la tendencia es que esta cultura del reciclaje verdaderamente crezca, que verdaderamente pues las personas tomen conciencia de la importancia de reciclar y contribuyan desde su día a día, desde su trabajo, desde donde estudian, a verdaderamente contribuir con el proceso de reciclaje. Ok, chicos, y esta vendría a ser la última tendencia de lo que es la logística verde. Y después de todo esto yo les pregunto, después de todos los puntos que hemos revisado, ¿ustedes creen que puede ser la logística aliada de la sostenibilidad? O sea, la logística a través de la logística inversa y de la logística verde. ¿Puede ser aliada de la sostenibilidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo dijo? ¿Puedes repetir tu pregunta? Si puede ser la logística aliada de la sostenibilidad. O sea, a través de la logística podemos lograr un mundo más sostenible. Aliado de la sociedad, sí, por supuesto que sí, porque así podemos vivir mejor, ¿no? Evitamos tantas enfermedades y esas cosas, y muy aparte que aprendiendo a reciclar, pues nos ganamos también. Antes todo desechábamos, no todo juntos. Desde que salió, pues aprendimos a reciclar, pues ahora separamos las cositas, separamos, hasta lo vendemos, ¿no? Y ya hasta sacamos algo. Entonces sí, Es es bueno. correcto, es correcto. Entonces, si podemos verdaderamente utilizar a la logística como aliada, quiere decir que podemos llegar a lograr una cadena de suministro sostenible. ¿Y qué es una cadena de suministro sostenible? Es aquella que trata de minimizar el impacto medioambiental y el impacto social desde la fabricación de un producto y almacenaje hasta su entrega al cliente, como mediante una gestión sostenible de los recursos con la utilización de energías renovables, ¿cierto? Entonces todos estamos en energías renovables, optimización de recursos para reducir el impacto medioambiental de los procesos que integran la cadena de suministro en el planeta, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para eso, chicos? Para eso básicamente se necesita de lo que es la colaboración. Esa es una palabra muy clave, muy clave. Colaboración de todos los actores que intervienen en la cadena, ¿no es cierto? Desde los proveedores, de las materias primas, de los envases, hasta los transportistas, y hasta todos los actores principales de la cadena. ¿Por qué? Porque todos ellos deben sincronizar los esfuerzos, apuntando hacia un mismo objetivo y verdaderamente lograr la utilización de materias primas de origen sostenible y la racionalización de los recursos empleados, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente, si todos tenemos la colaboración del equipo y verdaderamente todos están centrados en un objetivo, se va a poder lograr esta cadena de suministro sostenible. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, en 5 pasos muy prácticos. El primero es alinear, o sea, sincronizar la estrategia corporativa entre la estrategia de la cadena de suministro, ¿ok? O sea, la estrategia que tiene la empresa tiene que estar alineada directamente con la cadena de suministro, porque no puede ser que una vaya por un lado y otra vaya por el otro lado, porque divididos no van a llegar a ningún punto en común, ¿ok? El segundo paso importante también es identificar las necesidades, las restricciones y los requerimientos del negocio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo del negocio?
cuáles son sus necesidades, porque no todos los negocios son los mismos, ¿ok? Cada negocio, cada empresa tiene una característica diferente. El tercer paso, describir la condición actual y definir posibles futuros que generen un equilibrio entre la competitividad y la sostenibilidad. Es decir, que las empresas ahora buscan ser competitivas, pero también buscan ser sostenibles, ¿cierto? Respetar las políticas medioambientales para tener una buena imagen frente a la sociedad. El cuarto paso, análisis de las brechas, ¿no es cierto? O sea, ¿verdaderamente estoy sincronizado con mi objetivo empresarial, con mi objetivo de la cadena de suministro, o tengo algunas brechas ahí? Entonces, hay que analizar, detectar y corregir. Y el último paso, finalmente, para poder llevarlo a la práctica es desarrollar el plan de acción, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el plan de acción? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser las actividades? Y lo más importante, ¿quiénes van a ser los responsables de esas actividades? ¿No es cierto? Para poder hacer un seguimiento y una medición de los logros que se deben alcanzar sostenidamente o progresivamente. Y ese es nuestro esquema para poder verdaderamente llegar a una cadena de suministro sostenible que, como ya hemos visto durante todo este taller, podemos utilizar la logística verde y la logística inversa. Y finalmente, chicos, como cierre de nuestro taller, yo les pregunto, después de haber conversado durante todo este tiempo, ¿qué conclusiones se llevan con ustedes? ¿No? ¿Qué es lo más importante que rescatan? ¿Qué palabras clave se llevan? ¿Qué nuevo concepto han aprendido que les parezca interesante? ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿Ideas por ahí? ¿Alguien que quiera compartir? A ver, ahí yo les ayudo un poquito. Básicamente podemos decir que la logística inversa va a requerir la optimización y la mejora continua de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso continuo que no se detiene y que verdaderamente busca el tema de la eficiencia y de la calidad. Y bueno, los compradores exigen cada vez más que las devoluciones sean de forma rápida, ¿no es cierto? Tanto los despachos como las devoluciones deben de ser en forma rápida. Y ya en lo que respecta a la logística verde, ya hemos visto que surge como una alternativa sustentable, es decir, como una alternativa ecológica a la logística tradicional, rompe esos esquemas porque nos da otra visión y nos brinda otras herramientas para aliviar de alguna forma los daños que causa, ¿no?, la industria al planeta. Y tiene dos objetivos muy claros. Lo que es disminuir el impacto negativo de sus actividades en el medio ambiente y construir una imagen de marca que sea óptima ante sus clientes, ¿no? No sé si se han dado cuenta o han percibido que hoy en día las empresas buscan mucho mejorar esa imagen de responsabilidad social, esa imagen de cultura ecológica frente a los clientes, frente a la sociedad, ¿no es cierto? Constantemente vemos campañas de reciclaje, campañas de repente apaga la luz, campañas de verdaderamente fabricar o que vean que sus procesos de fabricación siguen verdaderamente las normas o las buenas prácticas para reducir el impacto en medio ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que buscan que verdaderamente su proyección hacia la sociedad sea de lo que es una empresa sostenible. Y para eso necesitan una cadena de suministro sostenible. ¿Cierto, chicos? Entonces, como ya hemos visto, pues la logística es muy interesante. En general nos brinda muchas herramientas. Hoy en este taller hemos visto solo dos de los principales procesos, porque en realidad la cadena de suministro es mucho más grande y abarca muchos más procesos. Entonces, bajo ese punto, los invito verdaderamente pues a que se inscriban o pregunten en el instituto, en el programa de educación continua de Carrión, de educación continua, perdón, de Carrión, que verdaderamente allí próximamente vamos a estar dictando el curso de gestión logística, ¿no?, que va a ser muy interesante, y allí vamos a poder aprender de forma activa y dinámica y vamos a poder tratar muchos puntos relacionados con la logística y la cadena de suministro. Ustedes van a salir hechos unos expertos allí. Así que verdaderamente pues los invito a que se animen para poder encontrarnos en una próxima oportunidad e intercambiar ideas y opiniones. Hasta aquí sería el tema del taller. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final. A ver, señorita, si usted,
acá hemos aprendido de que como dice, debe ser optimizar, es decir, ¿no? Que los productos de evolución, eso tiene que disminuir, ¿no? Esa es la idea, que tiene que disminuir. Correcto. Entonces, ¿por qué dijo usted al comienzo de que ese sentido de devoluciones, de logística inversa, al contrario, va a ir creciendo más, dijo usted, y nos enseñó ahí de diagramas que del 2002, creo, 22 hasta... Del 2022 al 2028, correcto. Ajá, dijo que iba a ir en más crecimiento, entonces no digo, no está bien, no se relacionan. Te explico un poco. Lo que pasa es que la logística inversa debe ser monitoreada desde dos aristas, como les comenté, ¿no? Una de las aristas es monitorear las devoluciones que ya existen, porque en realidad existen devoluciones. Y la otra es, en paralelo, hacer que verdaderamente esas devoluciones disminuyan. Pero, ¿por qué la tendencia es a la alza? La proyección que les he mostrado acá es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico ha crecido muchísimo. Y el comercio electrónico genera mayor cantidad de devoluciones. Entonces, lo que les he mostrado es una proyección, lo que se espera en base a la data que se tiene actualmente. Pero la idea es que si en paralelo se atacan los dos ejes, tanto gestionar lo que ya existe como reducir las devoluciones, entonces la idea es que estas cifras verdaderamente pues no vayan tanto al crecimiento, sino que también se optimicen o se reduzcan. Pero actualmente el escenario que tenemos ahorita es a la alza, pero de aquí a un par de años, de repente estas proyecciones que yo te he mostrado pueden cambiar y la tendencia puede ser o que sea estabilizado o que sea a la baja. Pero ¿eso de qué va a depender? De que las empresas verdaderamente reduzcan el número de devoluciones. ¿Y cómo las empresas reducen el número de devoluciones? Tienen que verdaderamente pues mejorar sus despachos, ¿no es cierto? Porque todo se origina en el despacho. Una devolución, ¿por qué se genera? Por un producto que no ha sido verdaderamente bien despachado, por un producto que tiene alguna falla o que no ha llegado en las condiciones que el cliente lo ha pedido. Entonces es por eso que les menciono los dos lados, les he mencionado los dos lados del escenario como para que ustedes tengan la idea de poder analizar las dos aristas, ¿no? Entonces, por un lado se va gestionando y por otro lado se va combatiendo con el objetivo de reducir esas cifras que les he mostrado, ¿no? Entonces, esa es la idea.